Carísimos hermanos y amigos del grupo Edificados en la Palabra, paz sea a vosotros. Les saluda su hermana en Cristo, Mercy Barrios, desde el país de Guatemala, deseando que las bendiciones del Señor estén derramadas en sus vidas. Mis amados hermanos, es un hermoso privilegio nuevamente estar saludándole a través de este medio, pero sobre todo impartiendo esas palabras de vida, esa palabra que nos viene a fortalecer, a redarguir, a instruir en toda justicia, para ser enteramente perfectos y poder un día llegar a la medida y a la estatura de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén, mis amados hermanos. Bien, pues para este hermoso día, martes, con fecha 29 de marzo, estamos ya, hermanos, en nuestra última parte de este mes y aún continuamos con nuestro lema mensual titulado Preparando mi corazón para el gran memorial, la Cena del Señor. Crónicas de una muerte profetizada. Y para hoy, hermanos, nos compete un hermoso tema, el tema principal que se titula Ve y reconcíliate con tu hermano. Hoy vamos a reflexionar en esta palabra, esperando de que sea de bendición a su vida y que nos ayude no solo a confrontarnos, sino a mejorar día con día nuestra relación con nuestro hermano, con nuestro prójimo. Pero antes de dar inicio, amados hermanos, le invito a que podamos elevar una plegaria al Señor para que sea Él el que intervenga en este momento y que sea Él el que nos dirija con su Santo Espíritu. Oremos. Excelentísimo y bondadoso Padre, Dios de bondad y de misericordia, en el nombre perfecto y santo de Cristo Jesús me hago llegar hacia el trono de tu gracia, pidiéndote primeramente el perdón por mis faltas cometidas, Señor. Y vengo a suplicarte para que en este momento seas tú el que intervengas en este momento de reflexión y que solamente esa sierva sea un instrumento en tus manos para poder impartir esa palabra. Que me des sabiduría, ese entendimiento, Señor, para poder explanar este mensaje, Señor eterno. Y prepares el corazón de tus hijos e hijas oyentes y pueda llegar como agua al alma sedienta, Señor. Así de que ha de bendecir esta palabra, este mensaje, Señor, y prepares esos corazones, prepares esa tierra fértil, Señor, para que pueda germinar y dar su fruto a su tiempo. Por Cristo Jesús te lo estamos suplicando para honra y gloria de tu nombre. Amén. Bien, mis amados hermanos, pues nuestro tema, como les decía, se titula Ve y reconcíliate con tu hermano. Qué importante, hermanos, este mensaje. Créame, hermano y hermana que me está escuchando, que este tema primeramente viene a confrontar mi vida, ¿verdad? Primeramente es para mí este mensaje de reflexión. Yo creo que para usted también va a ser de mucha bendición, porque la palabra de Dios es para instruirnos, ¿verdad? Como le decía. La palabra de Dios es el manual que nos guía y nos sirve para poder conducirnos en la vida y para poder tener una buena relación con nuestros hermanos, con nuestro prójimo aquí en la tierra y por ende una buena relación con nuestro Dios. Y nuestro tema lo vamos a basar en el texto que encontramos en Mateo capítulo 5 y sus versos 23 al 24, que dice: Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda ahí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona. Luego, ven y presenta tu ofrenda a Dios. Veamos qué palabra tan poderosa, mis amados hermanos. El objetivo, hermanos, de estudiar este tema es reconocer la necesidad de vivir en armonía y paz con nuestros hermanos y sobre todo que nuestro corazón esté limpio, purificado de resentimientos, de odio, de rencor, de molestia hacia los demás.
para que nuestras oraciones, dice, que no tengan estorbo delante del Creador, y menos en la cena del Señor, ese gran evento que se aproxima, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, por eso es el objetivo de que vamos a estudiar este mensaje, para que evaluemos y analicemos cómo está nuestra vida, cómo está nuestra relación con nuestros hermanos, ¿verdad? Y qué lindo es nuestro Dios, porque Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Amado hermano, ¿alguna vez ha pensado en los conflictos que hubo entre personajes bíblicos? Porque esa situación que se da, hermanos, no es hasta ahora, ¿verdad? Sino que ha sido en tiempos anteriores también con aquellos personajes bíblicos, ¿verdad? Y dice que lo que ha sido escrito antes para nuestra enseñanza ha sido escrita. Entonces, tal vez hemos pensado en esos conflictos que ha habido en esos personajes bíblicos. No solo en los primeros capítulos de Génesis encontramos varios capítulos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el caso de Caín que asesina a Abel, y eso lo podemos ver en Génesis 4, capítulo 4, su verso 3 al 8. También el caso de Lamec, que mata a un joven por haberlo golpeado, lo podemos ver en Génesis 4:23. Los pastores de Abraham y los de Lot que se peleaban también, lo podemos ver en Génesis capítulo 3, versos 5 al 7. Agar también, que era despreciada, o despreciaba a su señora, quien era Sara, ¿verdad? Había una riña entre de ellas. Y que a su vez Sarai también dice que le reclamaba a su esposo Abraham, ¿verdad? Y ella también tenía ese conflicto con Abraham por esa situación, ¿verdad? Y le podemos leer la historia en Génesis capítulo 16, su verso 3 al 6. También está la historia de Ismael, que tiene problemas con todo el mundo, y todo el mundo está contra él, y lo podemos ver en Génesis 16, 12. Y así, hermanos, sucesivamente podemos ver muchas historias, muchos conflictos que habían entre esos personajes bíblicos. Y actualmente el mundo está lleno de personas que manifiestan un espíritu de independencia, ¿verdad? Y eso, hermanos, eso fomenta el orgullo, el egoísmo y la competitividad. Todos los que se dejan contagiar por esa actitud de orgullo, le está dando la razón a Satanás, quien afirma que lo más inteligente es que cada uno busque sus propios intereses, sin preocuparse de los demás, ¿verdad? Esa forma de actuar, hermanos, es egoísta y provoca enfrentamientos. Pero en cambio veamos que Jesús enseña a sus discípulos a buscar la paz, aunque eso pareciera ir en contra de sus propios intereses. Pero el Señor siempre instaba a buscar la paz, ¿verdad? En el Sermón del Monte le dio muy buenos consejos para resolver desacuerdos y evitar conflictos. Por ejemplo, los instó a que fueran apacibles, que buscaran la paz, se libraran de sentimientos que puedan llevarlos a una ira y que resolvieran rápidamente esas diferencias y que amaran a sus enemigos. Eso es lo que le recalcaba el Señor Jesucristo a sus discípulos. Por eso en la palabra de Dios nos dice que no permitamos que se ponga el sol sobre vuestro enojo. Así lo dice Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir esto? Que no se pase el día sin arreglar nuestras diferencias con nuestro prójimo, empezando de nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia, nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros padres, hermanos. No permitamos que se pase el día y estemos enojados. Entonces, amados hermanos, sin duda, todos los mandamientos de la Biblia son excelentes, pero este es uno de los más ignorados y descuidados, como que no estuvieran en la Biblia, ¿verdad? Y eso es lo que más se ve hoy en tantas familias, en tantos hogares, en tantas iglesias. Entonces, amados hermanos,
El propósito principal de ofrecer sacrificios y ofrendas a Dios es para reconciliarnos con Él, ¿verdad? Ese es el propósito cuando nosotros queremos ir a la iglesia, alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Ese es el principal objetivo, ¿verdad? Irnos a reconciliar con el Señor. Así lo dice segunda carta a los Corintios capítulo 5 y su verso 20. En nombre de Cristo Jesús os rogamos, reconciliaos con Dios. Pero antes, hermanos, de poder reconciliarnos con Dios, ¿qué debemos hacer? Tenemos que reconciliarnos con el hermano, con nuestro prójimo, porque Dios no acepta el servicio de su Hijo que tenga enojo, malicia, raíces de amargura en el corazón y esté distanciado de su hermano. Dios no va a aceptar un sacrificio así, ¿verdad? Primero tenemos que reconciliarnos con nuestro hermano. Nuestra relación con Dios depende de nuestra relación con nuestro hermano, nuestra relación con nuestro prójimo. Así lo dice primera carta de Juan capítulo 4 y su verso 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, dice, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Veamos qué hermosa es la palabra de nuestro Dios. Desde luego, hermanos, todos decimos, yo sí amo a mi hermano, yo sí amo a mi prójimo. Pero si alguien dice, pero yo es que no aguanto a mi hermano, no aguanto al fulano, y ni siquiera tengo ganas de saludarle, no puedo ni verle. Aquí había un personaje que decía, yo no puedo ni ver a esta persona porque me dan náuseas. Imagínense, ¿será amor esto? ¿Será amor esto, hermanos? De ninguna forma, ¿verdad? De ninguna manera. Y veamos algo tan importante de que incluso manda a los esposos a vivir de manera comprensible con sus esposas, ¿verdad? Que no hayan pleitos, no hayan enojos, especialmente cuando vamos a presentar un sacrificio a nuestro Dios. Y eso nos lo recuerda en primera carta de Pedro capítulo 3 y su verso 7, que dice, vosotros maridos igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como tratándolas como un vaso frágil, puesto que es mujer, dice, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones, dice, no sean estorbadas. Veamos qué tan importante. Y eso también, hermanos, va para nosotras las mujeres, ¿verdad? Nosotros no nos escapamos de este texto, porque también va para nosotras las mujeres de estar en paz con nuestro esposo, con nuestros hijos, con todos nuestros seres queridos, con nuestros hermanos en la fe, nuestros vecinos, todo nuestro prójimo, todos nuestros hermanos, ¿verdad? Entonces es importante que exista esa paz, ¿verdad, hermanos? Y esa es la recomendación que da a nosotros como cónyuges. Y es tan común ver estas situaciones en la iglesia, hermanos, que viven en peleas con sus propios padres, con sus propios hermanos en la carne, con sus hermanos en la fe. Y si viven así en su vida secular, en su vida de familia, ¿cómo podrán ser con las demás personas? ¿Cómo no van a pelear con los demás? Entonces, hermanos, esto es un pensamiento alarmante, porque Dios no aceptará nuestra adoración, nuestro sacrificio. Dice en Amós 5:22, aunque me ofrezcáis holocaustos y vuestras ofrendas de grano, no los aceptaré, le decía, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Qué triste sería que Dios no acepte nuestro sacrificio y lo mire con desprecio, como lo hizo con Caín, que dice que no vio con agrado esa ofrenda. A diferencia, ¿verdad?, con Abel, su hermano, que él halló gracia delante de los ojos de Dios. Y esa historia la podemos ver en Génesis 4, 3 al 5. Pero veamos algo importante. En Salmo 51, 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Qué hermoso, hermanos.
Eso es lo más importante, ¿verdad? Cuando nosotros vamos con un corazón contrito y humillado, porque ese corazón contrito y humillado no lo va a despreciar Dios. Entonces, si me acerco a Dios para adorarlo, pero me acuerdo que he ofendido a mi hermano, o él tiene algo contra mí, debo de buscarlo para reconciliarme primeramente con él, ¿verdad? Porque Dios no va a aceptar esa adoración de hermanos peleados, enojados, distanciados. Hay que ponerlo primero, y es reconciliarnos con nuestro prójimo. Porque así dice, anda y reconcíliate. Jesús no dice, espera hasta que tu hermano venga a ti. No, sino dice, anda y reconcíliate con tu hermano. O sea que hay que tomar la iniciativa, hermanos. Debe buscar a su hermano ofendido y buscar la reconciliación con él. ¿Por qué? Porque el pecado dice que nos separa, ¿verdad? Ese pecado que nos separa con nuestro hermano también nos separa con Dios. Así lo dice Isaías 59, su verso 1 y 2. Muchos de estos pecados contra Dios eran injustos contra sus hermanos. Entonces es importante de que no exista ese pecado de ira, de enojo, de rencor, para que no exista esa barrera entre Dios y nosotros. Pero ¿cuántos miembros ofrecen culto a Dios, verdad? Van semana tras semana y sin obedecer este mandamiento. Llegan a los cultos, cantan, oran, toman la cena del Señor, ofrendan, sabiendo que hay miembros que tienen algo contra ellos. Y a duras penas les saludan, ¿verdad? A ciertos hermanos o con entre de ojos, pero están ofreciendo adoración a Dios como que estuvieran en perfecta paz. Pero a Dios dice que no se le engaña, ¿verdad? Con hipocresía nosotros lo podemos hacer, pero a Dios no se le engaña. Entonces es el momento de que evaluemos cómo estamos con nuestros hermanos. Pero veamos lo que nos dice en Mateo capítulo 18 y su verso 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, dice, ve y amonéstale a solas entre tú y él. Y si él te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no escucha, toma aún contigo 1 o 2 para que todo asunto conste según la boca de 2 o 3 testigos. Y si él no les hace caso a ellos, dilo a la iglesia, dice, y si no hace caso a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Entonces dice, si tu hermano peca contra ti, uno es el ofensor y el hermano es el ofendido, ¿verdad? En este texto el hermano es el ofensor y uno es el ofendido, ¿verdad? Nosotros podríamos ser los ofendidos. Pero en los dos casos, si uno es el ofensor o si es él el ofendido, Jesús nos dice, ve tú, anda tú, le dice. O sea, en los dos casos uno debe tomar la iniciativa para buscar al hermano, para reconciliarse con él, ya sea que nos hayan ofendido o nosotros hayamos ofendido, nosotros de todas formas tenemos que ir porque la palabra nos manda, nos da este mandato, ve y anda y reconcíliate con tu hermano. Y el otro, después de luego, lo mismo se aplica, ¿verdad? En los dos casos, o sea, en los dos casos como yo les explicaba, debe ir, o sea, los dos deberían de ir, ¿verdad? Cualquiera que sea la situación, deben de encontrarse, cada uno a buscarse del uno al otro, ¿verdad? Para pedirse ese perdón, porque eso es lo que la palabra de nuestro Dios nos manda. Ese es el orden divino y es indispensable que nosotros observemos el mandato de nuestro Dios. El pastor, hermano, no espera que la oveja regrese a él, ¿verdad? Sino que sale a buscar la oveja descarriada. Entonces, ve en lugar de esperar hasta que él venga a ti. Aunque es cierto que el mandamiento, es cierto que él también tiene la misma obligación de ir y buscar a su hermano, pero nosotros también, hermanos. Entonces debemos ir en lugar de hablar, ¿verdad?
en lugar de hablar de esta persona a otros, en lugar de criticarla, ¿verdad? Porque muchas veces eso hacemos. Debemos de ir a hablar, en lugar de ir a pedir perdón, lo que hacemos es ir a criticar de esta persona con otros, ¿verdad? Con otras personas, con otros hermanos. Y cada vez exagerando la ofensa. Muchas veces eso es lo que tratamos de hacer, exagerar la ofensa, ¿verdad? A modo de poner en mala a esta persona, para crear un partido de simpatizadores a favor de nosotros y que nos vean a nosotros mejor, ¿verdad? Y estamos poniendo en contra a nuestro hermano, ¿verdad? Entonces, no, que no exista eso, hermanos. Aquí cabe lo de Santiago 3:5, que dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Mirad cómo un fuego tan pequeño incendia a un bosque tan grande, dice. Entonces, ese es el mayor cuidado que debemos de tener. Por eso la palabra nos manda que vayamos, ¿verdad? Él y yo solos, a ponernos de acuerdo, a pedir perdón, a pedir disculpas, ¿verdad? Y a modo de reconciliarnos, ¿verdad, hermanos? Aún la ley de Moisés, hermanos, en Levítico 19 y su verso 17 al 18 nos enseña sobre esto y nos dice, no aborrecerás en tu corazón a tu hermano, ciertamente amonestarás a tu prójimo, para que no cargues con el pecado a causa de él. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, más bien amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces aún vemos esto, que esta ley, ¿verdad? Viene desde aquel entonces, ¿verdad? Y en Lucas 17:3 al 4 dice, mirad por vosotros mismos. Nos aconseja, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, en lugar de murmurar contra él, ¿verdad? Debemos de hacer esto. Perdonarle, platicar con él, en qué hemos fallado, en qué nos hemos ofendido, ¿verdad? No quejarnos de él, ¿verdad? En lugar de contárselo a todo el mundo, antes de que arreglemos con él la situación, debemos nosotros de buscar la paz, porque sin la paz y sin la santidad dice que nadie verá al Señor. Y qué triste es esta situación, hermanos. Mateo capítulo 18, su verso 15 dice, estando tú y él solos. Esa es una de las enseñanzas más importantes para nuestra relación con nuestros hermanos. Es una enseñanza completamente razonable y lógica y sana, pero lamentablemente es una de las enseñanzas más descuidadas, ¿verdad? Más ignoradas. Pero hay miembros que no quieren obedecerlo, que no les gusta arreglar los conflictos. Prefieren mejor quejarse, prefieren mejor murmurar o dejar la congregación, irse, ¿verdad? Para escapar del problema. Y no debe ser así. ¿Y por qué pasa eso? Porque no ama a su hermano, ¿verdad? No queremos cumplir este mandato de amar a nuestro prójimo. Pero dice esta palabra, y si se arrepiente, has ganado a un hermano. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso cuando hemos ganado a nuestro hermano, si se arrepiente, o si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, nuestras faltas contra nuestros hermanos. Qué bonito, ¿verdad? Vivir en paz y en tranquilidad. Qué rico vivir así, amados hermanos. Entonces, si se arrepiente, has ganado a un hermano. Y sí es muy posible, pero el problema es que muchas veces parece que eso no es el deseo de la persona ofendida. Muchas veces vemos que no quiere, ¿verdad? No quiere confrontar la situación, no quiere la reconciliación, solo quiere vivirse quejando y denunciar a su hermano, solo quiere seguir semana tras semana, mes tras mes, alimentando su odio, su orgullo, su resentimiento.
Pero veamos el consejo de la palabra de nuestro Dios en Romanos capítulo 3 y su verso 14 dice, vestido del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. La carne, hermanos, tiene un apetito tremendo, y es el guardar resentimientos, raíces de amargura, odio, rencor, mal humor hacia los hermanos, ¿verdad? Se deleita en ese deseo de la carne. Es sabroso, ¿verdad? Como un delicioso platillo, como un bistec. Le satisface como un refresco, ¿verdad? En día caluroso. Así se ve. Pero aún la palabra nos sigue aconsejando, hermanos. Y dice en Gálatas 6:1, hermanos, aún si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. ¿Pero es esto lo que queremos, hermanos? ¿O nos da más satisfacción mantener la relación de enemistad y de distanciamiento con nuestros hermanos? Este plan divino es perfecto, hermanos. Es un plan que funciona. Inmediatamente después de la ofensa, ir a solas con su hermano. Y aunque le tenga que hablar con toda franqueza, pero hay que hablarle también con todo el amor, con toda la humildad, con mansedumbre, con el sincero deseo de resolver el problema y tener paz. Pero en la gran mayoría de los casos, esto muchas veces da resultados. Pero el problema es que muchos simplemente no quieren buenos resultados. Y esta situación sí es triste para algunos hermanos. Entonces, si el hermano acepta su falta y pide perdón, lo perdonamos, ¿verdad? Tenemos que perdonarlo, hermanos. No cerremos nuestro corazón, perdonemos a los que nos ofenden. Porque la Biblia nos habla de razón alguna, de que no hay ninguna razón para no perdonar. La Biblia no dice en ninguna parte que no haya razón alguna para no perdonar. No hay alternativa alguna, hermanos. Nosotros tenemos que perdonar y que pedir perdón. Los que rehúsan perdonar están sin Biblia, quizás. Están sin la guianza de la palabra de nuestro Dios. Y por eso no pueden encontrar apoyo alguno. Y si el hermano pide perdón, no somos nosotros dioses para decir que este hermano no es sincero. Y que cuando pide perdón, sus palabras son mentiras o huecas, que se han arrepentido y confesado faltas en el pasado y por eso no hay que tomar en serio lo que dice y no hay que perdonar. No, hermanos. Si el hermano pide perdón, hay un solo curso de acción para nosotros y es perdonarle. Si mi hermano me pide perdón, yo tengo una sola opción y es perdonarle. De otro modo, hermanos, estoy cerrando la ventana del cielo. Porque Dios no me va a perdonar a mí si no perdono a mi hermano, ¿verdad? Él no me va a perdonar a mí si yo no voy a perdonar a mi hermano su ofensa. Pero entonces se pregunta, ¿cuántas veces debo de perdonarle yo a mi hermano? ¿Cuántas veces pregúntese usted cuántas veces le ha perdonado Dios a usted? No pedimos nosotros cada vez que oramos a Dios el perdón. Si estamos en el servicio, si estamos orando en cualquier momento, estamos pidiendo el perdón a nuestro Dios, ¿verdad? Y queremos que Él nos perdone todas las veces que nosotros querramos. O estamos jugando con Dios y pedimos nada más así por así que nos perdone. No, nosotros queremos que de verdad Él perdone nuestras faltas. Entonces, amados hermanos, esto es lo que debemos de hacer. Veamos lo que le dice Pedro al Señor Jesucristo en Mateo 18, 21 al 22 y dice, entonces Pedro se acercó y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y yo le perdonaré? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús dice que le dijo,
No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y veamos qué tan importante es este versículo. A mí me llama mucho la atención y dice que el Señor Jesucristo no le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y esto es al día, amados hermanos. Si multiplicamos 70 por 7, que nos da un resultado de 490 veces al día. Y si lo multiplicamos por años, que son 365 días del año, nos dará un total como de 178,850 veces al año, imagínense. O sea que no hay límites para el perdón. No hay límites para el perdón, amados hermanos. Pero aún Dios a nosotros nos ha perdonado muchas veces más que esas, ¿verdad? ¿Cuántas faltas no el Señor nos ha perdonado? Muchísimas, amados hermanos. Entonces ahora la enseñanza es sencilla, que el perdonar no tiene límites. Así que, como nosotros queremos que Dios no nos ponga límites a nosotros, las veces que nosotros le pidamos perdón, de la misma manera nosotros con nuestro prójimo. Después de perdonar al hermano, si en el futuro él repite la ofensa, desde luego le puedo exhortar para que él deje de hacer esas malas obras, ¿verdad? Y él tenga obras dignas de arrepentimiento, como lo dice en Hechos capítulo 26, verso 20. Pero si él vuelve a pedirme perdón, yo tengo una sola opción y es perdonarle de corazón, ¿verdad? Perdonar esa ofensa. Y si él no es sincero, hermanos, porque muchas veces decimos, pero si lo está haciendo de dos corazones, si él no es sincero, Dios lo sabrá. Pero a mí y a usted no nos toca juzgar su corazón, porque no somos dioses para hacer eso, ¿verdad? Solo a Él le corresponde juzgar eso. Pero lo que nos corresponde es perdonar y pedir perdón también. Entonces la enseñanza sencilla es que el perdón no tiene límites. Así que no peleemos más, amados hermanos, sino que busquemos la reconciliación con nuestros hermanos, porque esto es agradable ante los ojos de Dios. Obedezcamos a Dios, ¿verdad? Todo lo que Él nos dice aquí, lo que vimos en ese texto hermoso de Mateo 5, 23 al 24. También está Mateo 18, 15 al 17. Para que no nos afecte la adoración a nuestro Dios, el culto que le damos a nuestro Dios, ¿verdad? Reconciliémonos con nuestros hermanos. Si no obedecemos esto, es un estorbo para nosotros mismos, un estorbo para la iglesia, un estorbo para nuestros hermanos. Podemos ser hasta piedra de tropiezo. Entonces, hermanos, el problema es que se desparrama, ¿verdad? Se riega toda esa situación de enojos, de rivalidades, se riega, se causa como una murmuración y muchas veces hasta producimos partidismo, provoca ofensas, a veces incluso involucramos a miembros de otras congregaciones. Ese es el problema. Entonces, la palabra de Dios nos manda que seamos pacificadores, así lo dice Mateo 5:9. Busquemos la unidad por la cual nuestro Señor Jesucristo oró. Lo podemos ver en Juan 17, 21 al 23, y permanezcamos en amor fraternal, como lo dice Hebreos 13:1. Especialmente ahora, hermanos, que se acerca el momento del gran memorial de la Cena del Señor, ese momento tan hermoso, tan esperado por todos. Estemos en completa paz con nuestros hermanos. Y no solo porque ahorita se acerca este momento tan especial, sino pidámosle al Señor para que pasemos toditito el año con esa paz y esa tranquilidad, amados hermanos. Para concluir, veamos lo que nos dice Romanos capítulo 12 y su verso 18. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Amén. Vamos a concluir. Gracias por su atención y le invito a que podamos hacer una oración. Excelentísimo y bondadoso Padre, te damos gracias por esta palabra, que ha venido a confrontar nuestra vida, Señor, pero que también al mismo tiempo nos ayuda a poder reconocer nuestras faltas
a poder darnos cuenta si quizás no nos hemos dado cuenta de nuestros errores, Señor. Pero gracias porque tú siempre tienes una palabra preciosa, un hermoso consejo para nuestra vida. Solo ayúdanos para que este consejo pueda venir a ser rema en nuestros corazones y que nosotros podamos aceptar ese consejo y ponerlo en el terreno de la práctica sobre todas las cosas, Señor. Y podamos amar a nuestro prójimo, empezando de nuestros hogares, Señor. Que podamos perdonar las ofensas de nuestro prójimo, de nuestros hermanos en la carne como en la fe también, Señor. Y que podamos llevar una buena relación con todos tus hijos, Señor eterno. Porque no podemos decir que te amamos si no amamos a nuestro prójimo, Señor. Tenemos que amar a nuestro prójimo para demostrar que te amamos a ti y que te tenemos en nuestro corazón. Así de que tú has de bendecir esta palabra en nuestro corazón, Señor, y en todos tus hijos oyentes, hasta donde llegue este mensaje, Señor, pueda ser de bendición a su vida, Señor, de reflexión a su vida y poder hacer ese cambio, Señor eterno, si estamos fallando. Favor, mi buen Dios, que te suplicamos, esperando que tú bendigas a toda tu iglesia, a todos tus hijos, Señor, para poder encontrarnos limpios de corazón y llegar a ese momento tan especial que estamos esperando, que es la conmemoración de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Favores que te suplicamos en el nombre precioso y santo de Jesús, tu Hijo muy amado, que Él y a ti sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Paz a vosotros, amados hermanos, les deseo un muy bendecido.